Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Y escuchemos uno de los pasajes conocidísimos de la palabra de Dios que el apóstol Pablo lo utiliza basado en Éxodo capítulo 20, en donde están los 10 mandamientos. Y recuérdese usted que el quinto mandamiento y el quinto, que es el primero para relación interpersonal, nos habla de honrar a padre y madre, y es el primer mandamiento que ofrece promesas para el que pueda cumplirlas. Así es que voy a leer en Efesios capítulo 6 por lo menos 2 versículos que nos van a dar el reto de esta mañana. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la bendición. Primero, de reconocer los méritos del papá. Y mis hermanos, en esta mañana estamos reconociendo el mérito de los padres. Padre, gracias porque usted se ha dedicado al trabajo para llevar lo necesario para la comida de su casa. Que Dios le bendiga por ese esfuerzo, por ese sacrificio. Estamos viviendo en una Guatemala en donde los centavitos no alcanzan para nada. La carestía está súper elevada. Y cada uno de nosotros estamos sintiendo que no nos aumentan nuestro sueldo en donde trabajamos, y que ese aumento en las cosas está haciendo que nuestro dinero valga cada día menos. Y aún así hay un esfuerzo tremendo por llevar lo necesario para la casa. Bendiciones para usted, padre, que se ha esforzado en trabajar y en llevar lo material para su familia. Que Dios le bendiga. Si tiene el apoyo material también económico de su esposa, que Dios les bendiga por llevar esa bendición de la comidita a su casa. Pero yo quiero recordarle, no se atenga solamente a que usted lleva la comida y que principiemos como algunas personas egoístamente dicen: es que deberían estar agradecidos conmigo porque yo me dedico a trabajar y les doy de comer, todo lo que ustedes necesitan yo se los doy, deberían de estar agradecidos. Que el papá no tenga que decir deberían de estar agradecidos. Hijos, parejas, que surja de nosotros esa gratitud. Que nosotros seamos los que, motivados por el Señor y por la palabra, reconozcamos con gratitud el sacrificio para lo material que el Padre da. Y ojalá que podamos decírselo. Ojalá que te animes hoy a decirle no solo feliz día al Padre, dale un abrazo. Mira, yo reconozco que gracias a ti tenemos tantas cositas en la casa. Tal vez algunos limitados, algunos con más libertad tienen más cosas de acuerdo a la posibilidad del papá. Pero den gracias porque han comido, porque tienen ropita, porque tienen estudio. Gracias al trabajo de papá. Reconózcanlo. Pero papás, no nos quedemos solamente en que damos lo material. Porque el apóstol Pablo dice que si alguno no provee para los suyos, imagínense, mayormente para los de su casa, no merece llamarse cristiano. Es decir, que todos tenemos que dar lo material en nuestra casa. Si yo tengo una pareja, si yo me casé y tengo hijos, mi obligación elemental es darles de comer a mis hijos. Entonces tengo que trabajar por ello. Pero la responsabilidad de ser padre es una responsabilidad más grande, porque yo tengo que ser el formador. Yo tengo que ser el ejemplo para mis hijos. Y ahí está lo más difícil. Porque llevar dinero, sí llevo dinero, fíjese. Yo tengo un sueldo y aparte de guardar el diezmo que es para mi Dios, lo demás yo se lo doy a mi esposa para que ella pueda administrarlo y para que alcance para los gastos de la casa. A veces me quedo con tan poco dinero para mi gasolina, para algo. Y eso es lo que dicen muchos papás. Y Dios los bendiga por esa sinceridad, por esa transparencia. Pero hay algo más y más fuerte que el padre debe cumplir. El padre es el sacerdote del hogar. El padre es el responsable de guiar espiritualmente a su familia. Y ahí es donde está la responsabilidad mucho más difícil, porque cuesta
enseñar. Algunos de nosotros, especialmente si algunos no nacieron en un hogar cristiano, yo tengo esa dicha. Yo nací en hogar cristiano y mi papaito, a quien saludo en esta mañana con todo mi corazón, él desde pequeño nunca me negó la enseñanza de la palabra. Él me enseñó la Biblia a mí todos los días, tenía devocional, todos los días nos enseñaban la palabra. A veces considerábamos que era bien aburrido, todos los días nos hacían orar como familia, 5 veces por semana nos llevaban a la iglesia y nunca nos dijeron esto es bueno, sino que ellos nos llevaban. Así es que yo les agradezco profundamente, porque yo nací en un hogar cristiano en donde mi padre aprendió y de veras cumplió con enseñarme la palabra de Dios. Gracias a mi papá, que Dios lo bendiga. Pero algunos que no nacieron en hogar cristiano es un poquito más difícil principiar. Tal vez ya tenían una rutina de una vida antigua sin Cristo, aunque eran moralmente muy correctos, unas personas muy íntegras, muy especiales, pero que no tenían el hábito, usemos esta palabra, de estudiar la palabra de Dios, y de enseñárselas a sus hijos y de guiar a la familia en base a la palabra de Dios. Y entonces ahora que acaban de aceptar a Cristo o que aceptaron a Cristo, tienen que cambiar esa rutina y tienen que principiar a ser maestros de la palabra de Dios. Entonces les es mucho más difícil que a un servidor que nació en un hogar cristiano en donde aprendí palabra de Dios desde muy temprana edad. Yo quiero bendecirles y quiero animarles, papás. Tomen ustedes como sacerdotes del hogar. Acuérdense, el sacerdote es el papá, es el esposo. Como sacerdotes tomen la iniciativa, bendigan a su familia, oren por ellos, enséñenles la palabra del Señor. Ya lo hemos hablado en domingos anteriores, que tenemos que hablar, enseñar, pero que también tenemos que respaldar con nuestra vida. Tenemos que respaldar lo que estamos diciendo, porque a veces nuestras palabras no se escuchan, porque nuestras acciones hablan más fuerte que las palabras. Así es que a trabajar siendo ejemplo de sus hijos y enseñándoles la palabra de Dios. Que la palabra sea efectiva en la vida de ellos. Y yo quiero decirles, por favor, algo que yo enseño constantemente y que constantemente me hacen preguntas los hermanos. Yo les digo, estudie bastante las epístolas, las cartas, desde Romanos hasta Judas. Usted debería ser un amplio conocedor de las epístolas, porque ahí está marcado, ahí en las epístolas está bien definido lo que Dios quiere para su iglesia. Las epístolas para mí son la constitución de la iglesia. Así como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio eran la constitución para los judíos, pero ahora nosotros somos el pueblo que tiene que ser luz a las naciones, y Dios nos puso las epístolas. Papás, lean bastante epístolas, no se dediquen solo a leer salmos. Hay una persona, como yo hablo mucho así, me dice, ahí viene el hermano que no le gustan los salmos, me presentó un día. Yo le digo, a mí me encantan los salmos y leo un salmo diario. Pero aparte de leer un salmo diario, de leer un capítulo de los profetas, yo leo 5 capítulos de las epístolas. Yo estudio mucho las epístolas, porque en las epístolas está lo que Dios quiere de mí. Un ejemplo, lea solo Efesios capítulo 4 y se va a dar cuenta de cuántas cosas el Señor le está pidiendo que haga, y eso todos lo entendemos. Cuando le dice que no sea vulgar, cuando le dice que no sea mentiroso, eso lo entendemos todo. Cuando le dice, antes usted robaba, ahora trabaje, ya no robe, y bendiga al necesitado. Ninguna palabra corrompida, no contristen al Espíritu Santo. Todo eso lo dice Efesios 4. Y hermanos, es una cosa tan sencilla que todos lo entendemos. ¿Verdad que hay que estudiar epístolas? Y entonces cuando yo veo y me confronto con las epístolas, yo principio a evitar, a corregir un montón de cosas malas que yo traigo. Y voy a enseñarle a mis hijos. Por ejemplo, le voy a pedir esto. Si usted, por ejemplo, es una persona mal hablada, solo usemos este término, y ahora usted aceptó a Cristo como Salvador, todavía trae y que se le salen las palabras, porque usted estaba acostumbrado antes a decir malas palabras, y ahora en Cristo dice Efesios que usted no debe decirlas. Le voy a hacer una sugerencia. Llame a sus hijos, llame a su familia
y dígales, miren, ¿se acuerdan cuando estábamos sin Cristo? Yo decía malas palabras y era nuestra norma de vida, pues fácil decir las malas palabras. Ahora leyendo la palabra de Dios, que es nuestra norma de vida espiritual, me prohíbe que diga malas palabras. Yo quiero pedirles que me perdonen y que de hoy en adelante yo voy a tratar a luchar de no decir ninguna mala palabra, y establezcamos a partir de hoy que aquí en la casa como norma está el que no digamos ninguna mala palabra. Cuando alguien diga una mala palabra, corrijámonos entre nosotros y así nos vamos a ir quitando ese mal hábito que traíamos cuando estábamos sin Cristo. ¡Hala, hermanos! ¡Qué lindo va a ser eso! Porque entonces ahora sus hijos están viendo que usted reconoce que había algo malo que usted tenía, pero que era tan normal en usted, pero que ahora viendo la palabra, estudiando la palabra, el Espíritu Santo ha afectado su vida y ahora usted ya no quiere ser vulgar, y entonces pídale a sus hijos y a su esposa o a su pareja que le ayude a corregir y a enmendar. Lo van a valorar mucho más, porque se van a dar cuenta que usted de veras quiere honrar a Dios. Ahí está la tarea del enseñador, la tarea del papá. Miren, una sola cosita, qué lindo, ¿verdad? Y hermanos, hay tantas cosas que tenemos que hacer, pero estamos hablando del valor de ser padre, el valor con todo lo que el padre hace. Primero hablamos de lo material. Segundo, estamos hablando de que es el sacerdote de la casa. Tiene que dar para lo necesario espiritual de la familia, tiene que ministrar a la familia, tiene que disciplinar. Otro aspecto, hermanos, un tercer aspecto, hay que disciplinar. Yo establezco normas, ya dijimos que no vamos a decir malas palabras, mis hijos ya principian a decirlas, yo nunca les he enseñado, voy a llamar la atención, voy a tener que disciplinar, voy a tener que castigar si se reincide en decir malas palabras. Entonces, un ejemplo les estoy poniendo. Hay mil cosas, por eso es que ser padre es una responsabilidad muy fuerte, hermanos. Y acuérdense que ser padre es mucho más fuerte que ser pastor, porque, hermano, más importante que su iglesia local es su familia. No me vaya a tomar a mal esto, por favor, y que diga, ahora ya no tomo responsabilidades en la iglesia, porque dijo el pastor Hernández Toca que primero la familia. Yo le digo, primero la familia, pero sin dejar las demás responsabilidades. Pero en prioridad su familia, sus hijos son más importantes. ¿De qué me sirve a mí como pastor que ganar cientos de almas para Cristo y que cuando lleguemos a la eternidad mis dos hijos, los dos varones que Dios me dio, estén quemándose en el infierno? No es posible y no es justo el que yo, dedicándome a un ministerio que es valioso y es maravilloso, yo haya descuidado lo más importante, que eran los hijos que Dios me dio como administrador de ellos. Yo tengo que administrar mis hijos, mi familia, y yo tengo que entregarle buenas cuentas a mi Dios sobre esa administración. Y entonces la disciplina. ¿Y cuántas luchas tenemos con la disciplina, verdad? Porque hay que corregir, y la disciplina, incluso la palabra dice, recibid hebreos, la disciplina, hermanos, pero a nadie le gusta la disciplina, a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie, fíjese, ay, qué difícil eso, ¿verdad? A nadie le gusta que lo corrijan, fíjese, pero la disciplina es buena y trae buenos resultados. Mamás, tengan mucho cuidado, no presenten al esposo, al papá de sus hijos, como el ogro de la casa. No nos hagan ese favor. Ya sabes que cuando venga tu papá, a tu papá le voy a decir y él te va a dar una buena paliza. Ojalá que te dé una buena paliza, porque sos un malcriadote. Y los hijos están viendo que viene el papá, y ya cuando llega la hora de que viene el papá, no hayan dónde ponerse, dónde esconderse, porque ahora le van a dar la noticia al papá, y el papá va a salir como un ogro a matar a todos los malcriadotes. Mamá, si usted puede corregir a sus hijos, si usted puede disciplinarlos, hágalo. Si la situación se pone bien difícil, entonces hay que avisarle al papá, pero incluso sin estar presentándoselo a los hijos como el ogro, como la persona que él sí va a venir a darles duro. Ya van a ver cuando su papá les dé. No pongamos al papá en contra de los hijos. Claro, la esposa tiene que decirle, mira, hoy se portaron mal, me gustaría que les hablaras, yo ya corregí al hijo con tal castigo, pero quiero que tú les hables porque están malcriados de esta manera. Pero no indisponga a los hijos contra el papá, nunca, por favor.
Por el contrario, presente los aspectos hermosos y buenos que su esposo, el papá de sus hijos, tiene. Y ojalá que sus hijos, a través de la enseñanza y la bendición de una madrecita, puedan amar, valorar a su padre y nunca tenerle pánico y nunca tenerle miedo al papá. Ay, seguimos, papás. Qué duro ser papá, ¿verdad, hermanos? Y si partimos de esto, hermanos, que no nos lo enseñaron, que no nos dieron enseñanza para eso, entonces mucho más difícil. ¿Se acuerdan? Yo lo he estado diciendo y lo voy a repetir siempre. Lamentablemente la iglesia evadió su responsabilidad. La iglesia no habló de sexualidad, no habló de matrimonio formalmente, no habló formalmente de noviazgo a los jóvenes. Los hogares evadieron, por nuestra cultura que tenemos, la responsabilidad de hablar sobre sexo, sobre matrimonio formalmente a sus hijos, y como la iglesia y el hogar evadieron esa responsabilidad, ahora nos es mucho más difícil ser papás algunos. Por esa razón, yo debo entender que más de alguna gente al escucharme estará diciendo: es que este hermano habla demasiado pelado, eso no debe ser así. Es que usted no está acostumbrado a oír, o es que usted tal vez nunca lo dijo, y entonces qué difícil, ¿verdad?, oírlo ahora. Yo nunca voy a hablar en una manera vulgar sobre la sexualidad, yo nunca voy a hablar de una manera que ofenda en la sexualidad, pero sí voy a hablar claro, porque eso es lo que necesitamos, y ojalá que en su iglesia se enseñe. Ojalá que no estemos todavía, este púlpito es sagrado, por eso es que no se habla de cochinadas y evadimos hablar de la sexualidad, del noviazgo, y cuántos fracasos hay en los hogares porque nos volvemos padres sin haber sido enseñados. Papás, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo sus vidas. Yo les insto en este momento: vamos adelante, por favor. En el nombre de Jesús, adelante. La responsabilidad, ya la sabemos, es fuerte. Primero, usted es sacerdote de su hogar. Segundo, cuando los hijos no quieran andar en el camino de la palabra, porque la palabra es el manual que usted tiene. Incluso le limité la palabra a las epístolas. Ahí está el manual que usted tiene para su familia. Yo no estoy desechando toda la palabra. Ahí están los salmos, ahí están los proverbios, ahí está toda la enseñanza del pueblo de Israel y su rebeldía, para que nos quede a nosotros de ejemplo. Todo es lindo, pero las epístolas son específicas para decirnos cómo vivir. La palabra, las epístolas deben ser su manual, papá, para que usted guíe, para que usted corrija, incluso que discipline a sus hijos en base a la palabra, porque la palabra dice que le demos un cinchazo al patojo, pero que no se apresure nuestra alma a destruirlo. Ya la Biblia dice que yo te tengo que pegar, vos, y entonces le doy 20 leñazos al patojo y lo dejo herido, ¿verdad? Porque la Biblia dice, no, la Biblia dice: disciplina a tu hijo, dale un cinchazo. Una vara que tú le des a tu hijo, un varejonazo, no le quita, no lo va a matar, pero no te apresures, que no te vayas a descargar con ira y con cólera. ¿Se dan cuenta? La Biblia lo dice todo, y necesitamos meternos más a la Biblia, y que Dios nos ayude a ser buenos papás. Fíjese, buenos papás en el nombre de Jesús. Pero, hermanos, tenemos que entender, a muchos nos ha costado, porque apenas ya teniendo nuestros hijos grandes, principiamos a escuchar algunas pláticas, algunos temas. Así es que prepárese con lo que yo hablo, pero dése cuenta que no estoy hablándole vulgaridades, estoy hablando la realidad claramente. Y otra cosa, nunca le hablo sin que la Biblia me respalde lo que hablo. Papá, haga lo mismo usted con sus hijos, haga lo mismo con su familia, y ore bastante pidiendo a Dios que lo ayude a enmendar cositas que tal vez no aprendió. Pida perdón a sus hijos, dígale: vamos a principiar, así como el ejemplo que le di al principio, y usted va a gozar abundantemente de ser un buen padre. Y ya va a ver lo que a mí me está pasando. Cuando usted tenga nietos, ya se va a dar cuenta que aprendió bastante, y va a volcar ese amor a los nietos, los hijos de sus hijos, y va a haber mucho más unidad todavía con la familia. Feliz Día del Padre, que Dios los bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.